Muy buenos días, compañeras y compañeros. Estamos en la hermana división de lechería, iniciando nuestro programa Rojo y Negro con la presencia de nuestro compañero secretario general, Martín Esparza Flores. Buenos días, secretario. Buenos días, compañero José Humberto Montes de Oca Luna, secretario del Exterior. Efectivamente, estamos aquí transmitiendo este programa en el auditorio de la división de lechería. Como ustedes pueden observar, son instalaciones dignas de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Aprovecho para enviar un saludo a las compañeras y compañeros del grupo de jubilados, de renta vitalicia, y en especial a nuestras compañeras y compañeros de la resistencia del glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas. Iniciamos con Rojo y Negro. Y bueno, hay que decir que este auditorio está recién remodelado, con la mano de obra calificada de nuestros compañeros de la cooperativa LF del centro. Estamos estrenando auditorio. Con ello se entiende que el Sindicato Mexicano de Electricistas está haciendo un esfuerzo por no solamente conservar, sino renovar su patrimonio, como es esta hermosa división lechería, y es una experiencia que se está repitiendo también en otras divisiones. Estamos en un proceso de renovación. Sí, efectivamente, y hay temas importantes de interés internacional, temas de interés nacional. También es necesario poder explicar sobre la situación que guarda el conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas. Podemos iniciar, si te parece, Humberto, con ¿sí?, lo que está sucediendo en las protestas que hay hoy en día en las universidades allá en Estados Unidos, principalmente en la Universidad de Columbia, en Nueva York, donde de manera permanente los estudiantes están levantando la voz, exigiendo a su gobierno de Estados Unidos, que recién le inyectó muchos recursos a Israel, al gobierno de Israel, para continuar con ese genocidio en contra de los ciudadanos palestinos en lo que se les denomina la Franja de Gaza, y ha causado mucha indignación en todo el mundo. Así es, y pareciera que no pasaba nada. Estamos, como hemos dicho en otras ocasiones, viendo un genocidio en tiempo real, bombardeos, intervenciones de las fuerzas israelíes en contra de una población indefensa, el asesinato de periodistas, de grupos de asistencia humanitaria que buscan aliviar el dolor del pueblo palestino, y hay una política a nivel global, pues, de tolerancia respecto a este genocidio. Las posiciones al interior de las instancias de los organismos internacionales, que no han sabido cómo contener la rabia del Estado israelí, y contrasta con esta actitud de los jóvenes estudiantes universitarios norteamericanos, que rebasan de muchas formas lo que se viene haciendo en estos organismos internacionales, que implementan una protesta a nivel nacional en su país, en las propias entrañas del imperialismo norteamericano, quien respalda en los organismos internacionales, en el armamentismo creciente de dotar al Estado israelí de tecnologías belicistas para continuar esta masacre del pueblo palestino. Por eso destaca la importancia de que son los jóvenes norteamericanos que están en un nivel universitario. Sabemos que es una educación bastante rigurosa, y son personas que están repudiando el apoyo de los Estados Unidos a el Estado israelí, por un lado, y por otro lado también están exigiendo que sus universidades rompan con las empresas israelíes que tienen convenios o contratos con las universidades de los Estados Unidos. El movimiento se extendió por más de 60 universidades en la costa este y oeste de los Estados Unidos. Actualmente está siendo reprimido por las policías estatales
hay alrededor de 2.000 estudiantes detenidos, pero no cesa el movimiento, al contrario, está creciendo y ya algunos medios de comunicación, algunos investigadores y líderes de opinión lo están comparando con las protestas estudiantiles en contra de la guerra de Vietnam en los años 70. Que inclusive también en el propio pueblo israelí, la ciudadanía, antes de empezar toda esta intervención, o una más de las intervenciones del Estado israelí en contra de los palestinos, ya había muchas protestas en contra de Benjamín Netanyahu. Incluso estaban a punto de derrocarlo, por eso fue que tomaron esta decisión de buscar un enemigo afuera y utilizar toda su fuerza armada, militar, para hacer este genocidio. Esto está generando a nivel mundial también ya una serie de protestas y reacciones de gobiernos, como el gobierno de Gustavo Petro en Colombia, que acaba de romper relaciones internacionales con el gobierno israelí, y eso pues para muchos países de América Latina y de otras latitudes pues van a continuar haciéndolo. Están exigiendo a la Organización de Naciones Unidas que se pronuncie al respecto y que prácticamente ceje este genocidio que pues a todas luces en pleno siglo XXI nos parece que es un abuso de las Fuerzas Armadas y Militares en contra de una población que tiene su propio territorio y que buscan extinguirlo. Esa es la realidad. Utilizan toda la fuerza del Estado y otros estados, como Estados Unidos, que se dice un gobierno democrático, donde México tiene relaciones comerciales con Estados Unidos y que ellos se la han pasado criticando las políticas de México y además poniendo en alto el tema de los derechos humanos. Y ellos están invirtiendo dinero, y lo vemos con los migrantes de toda la región, cómo utilizan recursos económicos importantes para evitar darles asilo en Estados Unidos a muchos migrantes, y acá hablan de derechos humanos y bien que están financiando esta guerra para darle dinero al Estado israelita y continuar con este genocidio de los ciudadanos de Palestina. Vamos a darles algunos datos, compañeros y compañeras, para ilustrar esta masacre en contra del pueblo palestino. A 7 meses de iniciada la ofensiva del Estado israelí, podemos decirles que Israel ha destruido el 75% del sistema de agua de Gaza. El sistema de salud en Gaza ha sido completamente destruido. El Ministerio de Sanidad de Gaza reportó que ya son 34.500 muertos por la ofensiva israelí, y sin embargo se calcula que hay cientos de víctimas mortales debajo de los escombros. También hay hasta el momento 75.900 heridos en Gaza. La ayuda humanitaria llega a cuentagotas a la franja de Gaza. El territorio está acordonado por israelí, que restringe drásticamente el paso de los convoyes cargados de alimentos y medicinas. La UNESCO reportó que Israel ha destruido 41 sitios históricos palestinos. Se calcula que entre 144 y 175 mil edificios en Gaza han sido destruidos. Esto es el equivalente al 61% de todos los edificios de la franja de Gaza. Han sido destruidos también 212 escuelas de un total de 563 que existen en Gaza, lo que representa el 37% del número total de colegios afectados. Alrededor de 1.7 millones de personas, más del 80% de la población palestina en Gaza, están siendo desplazados en forma forzada. El 70% de las viviendas en Gaza han sido destruidas. Y vean este dato, al menos 175 trabajadores de Naciones Unidas han muerto. Ha aumentado a 200 la cifra de trabajadores humanitarios muertos, e Israel impuso un bloqueo de agua, electricidad y ayuda humanitaria, por lo que hoy en día 3 de 4 palestinos beben agua contaminada en la franja de Gaza.
Sí, estamos ante un hecho que para todos pues es un genocidio, y nos explicamos ¿y dónde está la Organización de Naciones Unidas? ¿Dónde están las organizaciones como la UNESCO? ¿Dónde están la Corte Penal Internacional? ¿Dónde está la opinión de los líderes del mundo, del G7, del G20, para frenar pues todo este abuso autoritario de este personaje, Benjamín Netanyahu, que es el primer ministro de Israel, y que bueno, todo lo que acabas de mencionar, pues será difícil de reconstruir y menos recuperar pues todas las vidas humanas que se han perdido y el futuro de los propios niños que se han quedado sin padre, sin madre, y sobre un país que difícilmente se va a reconstruir a corto, mediano, y esto más bien será a largo plazo. Así las cosas en el mundo y en el Medio Oriente, donde está pues en un momento de crisis que vale la pena reflexionar, y ojalá que también los gobiernos de nuestra región se pronuncien al respecto. Bueno, no hay que olvidar que el Sindicato Mexicano de Electricistas, con alrededor de 100 organizaciones civiles, sociales, populares, demandamos el año pasado todavía que la ruptura de las relaciones diplomáticas del Estado mexicano con el Estado de Israel. Nosotros seguimos insistiendo en esa necesidad, sostenemos que es necesario tomar acciones como la de Gustavo Petro, de romper relaciones diplomáticas con un Estado genocida. Y también, pues desde aquí, el Sindicato Mexicano de Electricistas, la nueva Central de Trabajadores, respalda las movilizaciones estudiantiles en los Estados Unidos, que ya se han extendido a otros países, particularmente hacia Europa. Hay protestas en contra de Israel en Alemania, en Francia, en Italia, en Inglaterra, y se espera que este movimiento vaya creciendo a nivel internacional. Aquí en México ya un grupo de estudiantes universitarios de la máxima casa de estudios en México, la UNAM, pues intentó instalar su propio campamento, no los dejaron, pero seguramente regresarán con más compañeros estudiantes conscientes para también hacer valer su opinión de condena a este genocidio del Estado israelí. Pues son de los temas a nivel internacional que queríamos abordar el día de hoy. Y bueno, el otro tema, ya en el tema nacional, pues prácticamente estamos a 4 semanas de llevarse a cabo las elecciones más importantes en nuestro país. Son más de 20,000 cargos de elección popular, y entre ellos pues la más importante es la elección a la presidencia de la República, la renovación de 8 gobernaturas en los estados, el Congreso Federal, tanto Cámara de Senadores como Cámara de Diputados. También habrá elecciones para presidentes municipales, regidores, síndicos. Bueno, son más de 20,000 cargos de elección popular, y el tema de la violencia electoral pues continúa. Ya es considerada la elección más violenta, de acuerdo a los analistas que están dando seguimiento. Y para dar algunas cifras, hasta ahora son 30 aspirantes asesinados, 77 amenazados y 11 secuestrados. Van más de 170 ataques contra políticos. En Zacatecas renunciaron 217 candidatos motivados por distintas causas, tales como la violencia política de género y la inseguridad relacionada con el crimen organizado. El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas declaró que varias de las renuncias también fueron por razones personales, cambios de partido político o de cargo, así como motivos relacionados con estudio, trabajo, salud o falta de interés en el proceso electoral. Se tiene el dato que son 767 candidatas y candidatos a puestos de elección popular los que han solicitado protección. En la última semana se sumaron 110 candidatos protegidos, por lo que hasta este momento ya son 360 los candidatos con protección del gobierno ante riesgos de violencia. Solamente en Guanajuato se han recibido 204 solicitudes de seguridad para candidatos, de las cuales 201 han sido validadas.
Los estados que encabezan estas solicitudes de protección son Michoacán con 57, Oaxaca con 25, Guerrero con 20 y Puebla, que registró 44 solicitudes de protección. Pues así las cosas, estamos a 4 semanas del proceso electoral y pues el llamado que hacemos, pues un derecho que tenemos constitucional de salir libremente a elegir a los que serán los representantes de nuestro país para el siguiente sexenio. Hemos hecho mucha labor para concientizarlo, pero sin embargo este tema de la violencia electoral, pues sí, lo único que va a hacer, y como lo hemos visto en otros momentos y en otros países, pues la gente empieza a entrar en pánico después de que se escucha de manera permanente esto que está aconteciendo. Pues el llamado es a participar, el llamado es a mantener la calma, el llamado también es a las autoridades que llevan el proceso, que es el Instituto Nacional Electoral, que es el árbitro y que permite que en los debates, pues las acusaciones permanentes de la candidata de la derecha, hay que decirlo, la candidata de la derecha, esta señora X, que prácticamente atrás están muchos intereses económicos, pues ya como va abajo en las encuestas, pues las descalificaciones vinculando a la candidata de Morena y de la coalición, a la doctora Claudia Sheinbaum, incluso del tema del narcotráfico. O sea, es increíble que esta persona que quiere ser presidenta de la República utilice, en lugar de proponerle a los mexicanos qué hacer en materia de salud, qué hacer en materia de educación, qué hacer en materia de seguridad, en materia de empleo, se dedique a las descalificaciones. Sí, hay que desentrañar cuáles son las motivaciones de esta violencia política. Apunta en varias direcciones, ¿no? Desde la misma polarización política entre los partidos y candidatos que se disputan los cargos de elección popular, pero también se habla en algunas investigaciones y análisis que se hacen en los medios de comunicación de la incidencia que puede tener el crimen organizado en los procesos políticos electorales. Se dice que el financiamiento de las campañas, de los partidos políticos, de los candidatos, muchas veces recurre al financiamiento de dinero sucio, que es producto de las ganancias del crimen organizado y que está también en el proceso de controlar territorios y que para controlar territorios pues tiene también que tener el control de los gobiernos locales, territorios a nivel de alcaldías, municipios y demás. Son regiones enteras del país en donde hay una fuerte presencia de estos grupos y sí inciden en el proceso político electoral. Falta saber con detalle y con precisión cuáles son los modos, las vías por las que estos logran incidir en este proceso. Lo que estamos viendo aquí en México está pasando en todo el mundo. En todo el mundo la democracia liberal burguesa está siendo, digamos, controlada por el financiamiento de la política, sobre todo en el marco de los procesos electorales, ¿no? En Ecuador recién mataron a un candidato que iba contendiendo para presidente de la República. Recién salieron otras notas de cómo en distintos procesos electorales pues hay incidencia de este tipo de financiamientos a cambio de obtener un cierto control sobre los territorios, las economías, la población y el funcionamiento político de un estado, de una región, de un municipio. Y eso está ocurriendo a nivel global, porque en tanto sea el dinero el que define quiénes son los contendientes, ¿no? Mientras tanto sea el dinero el que define quién tiene mayor incidencia en la opinión pública a través de las redes sociales y los medios masivos de comunicación,
mientras sea el dinero el que respalda las campañas de difusión de una imagen, de una consigna, de un lema de campaña, a través de gastos que luego no se explican, pues el crimen tendrá una incidencia en esos procesos políticos. Es para reflexionar, compañeros y compañeras, esto está pasando y nos alerta en términos de cuál es el futuro de la democracia, ¿no? Si así se va a conducir, si esto se va a consolidar y en el futuro, pues solamente los que tienen dinero podrán hacer política, ¿no? Porque quienes están como parte de la población representando a las organizaciones sociales, pues no son llamados a hacer política, pues porque no tenemos dinero. Entonces, a eso queda la reflexión. Como bien dices, hay que salir a participar en estos procesos. Lo peor es dejarnos intimidar por esta situación y también pues demandar que haya condiciones, ¿no? Tanto al Instituto Nacional Electoral como también a las autoridades responsables de la seguridad pública en el país, que son las que nos deben garantizar la libre circulación, la libre expresión y el derecho de acudir a las urnas. Efectivamente, pues el día 2 de junio es una cita de todos los mexicanos para poder ejercer nuestro voto libre, directo y secreto. Solamente hay que checar en su credencial de elector que esté vigente. Ahí vienen los datos de la página está la página del INE, también de los estados, donde pueden checar dónde van a estar ubicadas sus casillas electorales y ejercer nuestro derecho. Después de que pase el proceso, pues estaremos viendo y discutiendo. Falta un debate, hay que ver el debate. Falta un debate, efectivamente, el último debate ya es en este mes de mayo, y después ya es el cierre de campañas, el proceso del 2 de junio, y después la discusión, que muchas de las elecciones van a terminar en tribunales seguramente, por todo lo que estamos viendo. Al final será al mejor estilo dañero el recuento de los votos, la derecha y todo lo que implica. Y bueno, pues el 2 de junio tenemos una cita con la democracia en nuestro país y después la reflexión, la discusión. Y sí, hace falta una reforma política al Estado, seguro, claro, porque no puede ser que en un país que tiene un padrón de ya casi 90 millones de mexicanos con derecho a voto, pues estemos viendo que solamente el 50%, menos del 50% de la población salga a votar, pero el presupuesto que se le asigna al INE es como si salieran a votar todos los que tenemos derecho. Entonces es una infraestructura, una estructura que se tiene. La impresión de boletas simplemente. Impresión de boletas, instalaciones, capacitación, todo lo que esto implica. Entonces vale la pena que podamos ponerle atención porque se está jugando aquí pues la elección más importante para los próximos 6 años, que es la presidencia de la República. Muy bien, pues si te parece bien, vamos a un corte y regresamos. Vamos a un corte y regresamos, compañeros de audio y cabina. Bienvenidos al resumen de actividades del mes de abril de 2024. Vamos al recuento. Iniciamos el mes con el foro Agua y Electricidad, Derecho o Mercancía, junto a la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, el Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua, las y los compañeros de Agua para Todos, Agua para la Vida, entre otras organizaciones con quienes analizamos y defendimos la electricidad como derecho humano y exigimos una ley de aguas que la desmercantilice. A nombre de nuestra organización, escuchamos la ponencia de nuestro secretario del Exterior, José Humberto Montes de Oca Luna. El lunes 8, nuestra comisión negociadora, encabezada por nuestro secretario general Martín Esparza Flores, realizó una nueva reunión de trabajo con la licenciada Iris Mariana Rodríguez Bello, subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación.
Se nos informó que se tomaron importantes acuerdos que le dan certidumbre a nuestra organización sindical y al proceso de negociación con el gobierno federal en el marco de la coyuntura política nacional y la sucesión presidencial. Este mismo día, por la tarde, realizamos nuestra Asamblea General Extraordinaria para la elección de la Comisión Electoral que se encargará del proceso 2024-2029. Nuestro máximo órgano de toma de decisiones conoció las propuestas, discutió y votó. Para el 10 se realizó la conferencia, foro de análisis, diálogo y propuestas sobre jubilaciones, pensiones y conflictos vigentes, en el auditorio Ernesto Velasco Torres de Insurgentes 98. Ahí tuvimos la participación del doctor Gustavo Leal Fernández y organizaciones sociales y sindicales que nos encontramos en lucha, porque gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. Por la tarde, el colectivo de igualdad de género y oportunidad de la nueva central de las y los trabajadores inició con las mesas de discusión por un ambiente libre de violencia. Nuestra central se pone a la vanguardia en la eliminación de la violencia machista. Aún puedes participar. El viernes 12 se realizó el encuentro sindical Ciudad de México con Clara Brugada Molina, candidata a jefa de gobierno por la coalición Sigamos Haciendo Historia. Nuestro secretario general, Martín Esparza Flores, fue uno de los oradores. Planteó la visión de la nueva central de las y los trabajadores y la problemática de nuestra organización sindical. Del 15 al 26 se realizó la entrega de credenciales renovadas en nuestras divisiones, con la presencia de nuestro comité central y comisiones autónomas. Ahí, nuestro secretario general, Martín Esparza Flores, y nuestro secretario del Exterior, José Humberto Montes de Oca Luna, explicaron a nuestras compañeras y compañeros el contexto en el que nos encontramos y la situación que guarda nuestro conflicto. El secretario del Interior, José Fernando Muñoz Ponce, encabezó la entrega de credenciales a los miembros activos de nuestra organización, tal y como lo marcan nuestros estatutos vigentes y la Ley Federal del Trabajo en este año electoral. Ya solo falta la división lechería, donde estarán el próximo 8 de mayo. En materia de nuestra política de alianzas, nos mantuvimos junto a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear. Participamos en la Asamblea Nacional Popular, la Conferencia de las Resistencias y marchamos junto a los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Seguimos exigiendo verdad y justicia. Para el domingo 28, en la División Centro, celebramos a nuestros niños esmeitas con la puesta en escena del musical Eternamente Cricri. Cerramos el mes con la Asamblea General Extraordinaria de consulta a nuestra organización sobre la participación en la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, el 1 de mayo. Recuerda que lo que aquí te presentamos es tan solo un resumen de las actividades que se realizan todos los días por el derecho y la justicia del trabajador en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Mantente pendiente y participa en nuestro plan de acción en nuestras diferentes redes sociales y sitio web. Además, obtén la información de primera mano en nuestro programa estelar Rojo y Negro, con la conducción de nuestro secretario general Martín Esparza Flores y nuestro secretario del Exterior José Humberto Montes de Oca Luna, los lunes a las 10 de la mañana. No te desconectes. A nombre del equipo de Radio ESME te agradezco el habernos acompañado y nos vemos mañana 1 de mayo a las 8 de la mañana en el Monumento a la Revolución para participar en la marcha por el Día Internacional del Trabajo. Yo soy Gabriela Barragán y te espero el mes que viene en el resumen de actividades. Muchas gracias.
Regresamos con un anuncio de nuestros patrocinadores. Sí, estamos aquí con nuestra agua ESME. Nuestros patrocinadores, Cooperativa LF del Centro, Sindicato Mexicano de Electricistas, nuestra agua ESME que está purificada con la mejor tecnología que hay en este país. Tenemos nuestras instalaciones ahí en Antonio Caso 45 y el eslogan es electrificantemente refrescante. Consuma agua ESME, a todos los compañeros que están en esa actividad y que ya están abriendo también algunas otras purificadoras en las divisiones. Y sí es refrescante. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a nuestros patrocinadores y ahora vamos a darle continuidad a nuestro programa Rojo y Negro del día de hoy, que acabamos de ver el resumen mensual de actividades correspondiente al mes de abril y como se podrán dar cuenta, el Sindicato Mexicano de Electricistas tiene mucha actividad, no le paramos en diferentes planos de la lucha de nuestra organización. Y algo relevante es que posterior a esta actividad del mes de abril, iniciamos a tambor batiente el mes de mayo, con un 1 de mayo muy interesante por cómo se dieron las cosas, con diferentes escenarios, ¿no? Diferentes pistas, unas de unidad, de convergencia, de reclamos, ¿no? De planteamientos alternativos, multitudinario, otra pista en donde pues hay un montaje, una usurpación de nuestra identidad visual, como es nuestro logotipo, nuestras banderas, etcétera, y también otros escenarios de vinculación con el gobierno, ¿no? Una comida que hubo ahí en Palacio Nacional. En fin, es un 1 de mayo muy intenso que queremos un poco reseñar el día de hoy en este segundo bloque de Rojo y Negro. Sí, es relevante que en el marco de este 138 aniversario del Día Internacional del Trabajo, donde conmemoramos a los mártires de Chicago y también a los mártires de las minas como Cananea, Río Blanco, los mártires del Sindicato Mexicano de Electricistas, de aquellas huelgas históricas después de su fundación en 1914, y todo el movimiento obrero que ha estado luchando a lo largo de estos más de 138 años para tener, pues en México, nuestra Constitución Política de 1917 estableció en el 123 constitucional el derecho de los trabajadores a organizarse en sindicatos, los sindicatos en federaciones, las federaciones en confederaciones y así tener una ley federal del trabajo que permite tener derechos individuales y colectivos a través de la contratación. Y bueno, todavía se sigue luchando por la jornada de 8 horas, que fue lo que dio pauta al inicio de estas gestas históricas de la clase trabajadora en todo el mundo. Acá, el 1 de mayo, se hizo un trabajo importante desde el Sindicato Mexicano de Electricistas para confluir con distintas centrales obreras, con distintos sindicatos. Y en el caso específico de la Confederación Nacional Nueva Central de Trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, logramos coordinarnos para salir en una marcha multitudinaria del Monumento a la Revolución, donde estuvieron las organizaciones sindicales, las cooperativas, del colectivo de cooperativas de la Nueva Central, que también tuvo buena presencia. Estuvieron también los compañeros de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que logramos ponernos de acuerdo sobre el contingente, llegar de manera conjunta al Zócalo, y una presencia también muy importante de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica. En el Zócalo ya nos estaban esperando para el mitin central, la Unión Nacional de Trabajadores, la Confederación Regional de Obreros y Campesinos, también la CROC, la CROM, estaba el Sindicato Minero, los telefonistas, el STUNAM, muchísimas organizaciones. Se veía desde el propio templete lleno
la plancha de la Constitución. Y bueno, los mensajes fueron muy claros, si bien algunos expresaron, como nosotros, avances importantes en materia de incrementos al salario, reformas como el inicio del tema de pensiones, también hay temas que están pendientes. El caso del conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas, que ya cumplió, pues llevamos más de 14 años luchando por que se nos restituya nuestros derechos, nuestro derecho al trabajo en la zona centro del país, en el sector eléctrico nacional, que es una demanda permanente, que incluso la propuesta la tienen en la mesa en la Secretaría de Gobernación. También el colectivo de cooperativas hizo un buen pronunciamiento sobre la problemática que enfrentan, compañera Marisol, las cooperativas, principalmente las de ahorro y préstamo, que están prácticamente fiscalizadas como si fueran bancos, y eso no permite que estas cooperativas puedan darle servicio a los trabajadores. Platicando con Isaías González de la CROM, dice, nosotros también tenemos una cooperativa de ahorro y préstamo, dice, nos traen como si fuéramos banqueros, dice, y es un servicio que se le da a los trabajadores. Pues esta es la posición muy clara. Los maestros de la coordinadora también fijaron una posición porque entregaron ese mismo día su pliego de demandas. Esperan que para el 15 de este mes de mayo haya una respuesta por parte del presidente de la República. Algunos sí criticaron fuertemente, incluso los pilotos dijeron, pues hoy no nos pusieron la bandera ahí en el asta, y algo sucedió, que no hubo bandera de un día tan importante que es la conmemoración de los mártires de la clase trabajadora. Y bueno, después de que estuvimos ahí, donde fijamos nuestra posición muy clara como Sindicato Mexicano de Electricistas, como nueva central de trabajadores, también los tuvieron los compañeros de RTP, también hizo uso de la palabra el compañero Hugo Bautista, de la nueva central, que trae también sus conflictos ahí con la administración de este organismo público del transporte de pasajeros de la Ciudad de México, los compañeros del SUTIM, que también estaban ahí, su secretario general, donde están demandando la revisión de su contrato colectivo, tuvieron que meter una prórroga, porque curiosamente el director del organismo, del SUTIM, del instituto más bien, pues no acude a las audiencias, tuvieron que prorrogar porque además no hay ninguna respuesta a sus propias demandas. Entonces así un 1 de mayo muy vistoso, con una confluencia de trabajadores muy participativa, y al final lo que dijimos, hay que mantener la unidad de la clase trabajadora, hagamos una agenda sobre los temas que son de interés nacional para todos, y una mesa de trabajo también para los conflictos emblemáticos, que en todo el país hay conflictos de la clase trabajadora. En eso coincidimos y los próximos días reanudaremos esas reuniones con las principales dirigencias de estas centrales, de estos sindicatos, de la Coordinadora Nacional de Trabajos de la Educación, la misma Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, y eso fue lo que vivimos en la movilización del 1 de mayo. Sí, es de destacar el hecho de que se da una especie de convergencia entre distintas corrientes políticas ideológicas del sindicalismo en nuestro país. Tradicionalmente, pues el bloque del sindicalismo charro, encabezado por la CTM, pues marcha por las mañanas. Esta vez no marcharon, no hicieron un evento político conmemorativo del 1 de mayo, y hubo convergencias con diferentes corrientes que para nosotros fue importante porque el momento así lo demanda, ¿no? Algunos criticaron que el sindicalismo independiente democrático, representado por la nueva central, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENSUICIG y otras instancias democráticas, tuviera el afán de compartir el espacio físico del Zócalo de la Ciudad de México con otras vertientes, ¿no? Entonces aquí es muy importante porque no hay muchos precedentes de que esto ocurra, ¿no? Y ocurre como una necesidad, decía, de encontrar un nuevo protagonismo de los trabajadores.
En el contexto de una transformación como la que se plantea en nuestro país, no puede haber ausencias como de los trabajadores. Entonces, ponernos de acuerdo, aún y a pesar de que tenemos diferencias, fue difícil. De hecho, pues cada quien hizo su pronunciamiento como quiso en una tribuna abierta, desde posiciones de respaldo incondicional, acrítico al gobierno, de posiciones más fuertes, de reclamo, de rechazo, y también posiciones balanceadas en donde se dice y se reconoce que algo ha cambiado efectivamente, ¿no? Y hay elementos como este tema del salario mínimo, que es, yo digo, emblemático para esta tesis, pero también faltan muchas cosas por hacerse, y esas no se van a poder hacer si el movimiento sindical no encuentra las vías para sumar fuerzas y atreverse a ser más protagonista, atreverse a incidir en la política de la agenda nacional. Creo que eso es muy importante, independientemente que las diferencias están ahí, si es posible como llegar a encontrar cuáles son los ejes programáticos, temáticos, que permitan una confluencia como la del 1 de mayo. Y en torno a eso, pues poder movilizarnos, ¿no? Poder lanzar iniciativas legislativas, poder convocar a otras fuerzas sociales a profundizar los cambios en razón de un mejor bienestar de la clase trabajadora. Creo que ese es un punto de vista importante. Algunos pues están en el pasado, creen que eso no es posible y pues no tienen iniciativas que permitan aglutinar al conjunto de la clase trabajadora. Nosotros hicimos nuestro propio manifiesto, ahí está muy clara cuál es la posición de la nueva Central de Trabajadores y del Sindicato Mexicano de Electricistas, cuáles son nuestras reivindicaciones estratégicas, la semana de 40 horas, que creemos que es posible. Por ejemplo, esta reivindicación de las 40 horas, ¿no la podemos empujar entre todos? Me parece que sí. Claro. El tema del aumento o incremento a los salarios contractuales, me parece que sí. Empujar por una reforma al régimen de pensiones y jubilaciones para regresarlo a su carácter social y solidario, me parece que sí. También la defensa de la autonomía de las organizaciones sindicales, de la contratación colectiva, de la huelga, todas estas consignas y todos estos ejes o iniciativas se pueden hacer de manera coordinada, y es lo que tenemos que hacer, porque de otro modo, pues la política la hacen otros a nombre de la clase trabajadora, en veces la mayoría en contra de la clase trabajadora, y entonces sí necesitamos de esa unidad que vamos a continuar trabajando sin dejar de lado que pues cada referente tiene sus propias valoraciones, principios y estrategias de lucha, pero sí buscar hasta donde se pueda la unidad de acción para empujar los cambios que requiere la clase trabajadora en este país. Ese fue un escenario, me pareció muy importante. El Zócalo estaba a reventar. Llenísimo. Ajá. Todos los que participaron pudieron hacer uso de la palabra desde su propia perspectiva. El Sindicato Mexicano de Electricistas lo hizo a través de nuestro compañero secretario general Martín Esparza Flores. Ahí quedó clara la posición del sindicato de respaldar la solución de los conflictos, de respaldar la solución a las demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, de brindarles solidaridad en su próxima jornada de lucha y también de buscar la unidad para empujar con otras agrupaciones sobre temas en los que podemos converger. Eso pasó en el Zócalo, luego hubo una comida. ¿Por qué no nos platicas, secretario? Sí, recibimos una invitación de la Presidencia de la República a través de la Secretaría del Trabajo para celebrar el 1 de mayo con el Presidente de la República en Palacio Nacional. Ingresamos al Palacio Nacional por ahí de las 13:30 horas, el evento empezó a las 15 horas
y estaban las dirigencias más representativas del país. Ahí pudimos escuchar las posiciones, primero un informe del secretario del Trabajo, donde explica lo que han venido haciendo durante el sexenio, pues ya casi termina, en materia laboral, y lo que más resalta es la parte que tiene que ver con los incrementos a los salarios mínimos, que ha venido incrementándose tanto en distintas regiones del país como en la frontera, y luego también explica sobre la reforma a la Ley Federal del Trabajo, la del 1 de mayo del 2019, donde pues sí reconocemos que esta reforma tiene que ver con acabar con los sindicatos charros, los contratos de protección, pero está pendiente todavía eliminar el outsourcing del país, y principal contratista en México es CFE, tiene 10,000 empresas contratistas y la ley se aplica para todos. En Pemex es lo mismo. Entonces esa Ley Federal del Trabajo la presentó en su informe, y al último explicaron sobre por qué ese mismo día el presidente firmó el decreto sobre la reforma que se hizo al régimen de pensiones, donde modifican distintas leyes como la del Seguro Social, la ley del sistema de ahorro para el retiro, y se establece un consejo de administración donde las cuentas que no tenían ninguna movilidad o estaban inactivas, se traslada todo ese dinero para iniciar un fondo que le llaman Fondo Semilla, que lo va a administrar el Banco de México, pero distintas dependencias del gobierno serán consejeros, y esto es para que los trabajadores que no tienen posibilidades de que con sus ahorros puedan tener una pensión que garantice un bienestar, bueno, pues con este recurso, y lo explicó el presidente también en su discurso, que este es un inicio de este capital, que se va incorporando más dinero de lo que se le decomisa a los narcos, de lo que tendrán de ahorros en las administraciones, de lo que serán las operaciones de los distintos organismos como Mexicana de Aviación, como el Tren Maya, como algunos otros, y también después de la intervención del secretario del Trabajo, habló Napoleón Gómez Urrutia, fijando una posición clara, y al final dijo que él ha estudiado muchos los regímenes de pensiones en todo el mundo, y puso de ejemplo el de Noruega, que bueno, Noruega tiene 5 millones de habitantes, tiene un fondo de pensiones altísimo, y dijo ojalá que esto sea el inicio para tener un sistema de pensiones que realmente tengamos los trabajadores una pensión digna para el retiro. Y en ese sentido, después de él habló la maestra Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, después habló que es el secretario general del Congreso del Trabajo, Reyes Soberanes, y al último el presidente de la República, prácticamente ya en un mensaje de despedida. Es el último 1 de mayo que celebra con los trabajadores, hizo una remembranza de la historia de la transformación en nuestro país y de las luchas obreras en México, resaltando pues las huelgas como Cananea, que todavía sigue la huelga, o sea, el conflicto. Los mismos compañeros de la sección 65 de Cananea hicieron una movilización allá, porque increíble, los que tenían la titularidad del contrato colectivo están en resistencia, pero Germán Larrea conserva la concesión, pero lo tiene un sindicato de la CTM. Entonces, haciendo todas estas gestas históricas, pues los conflictos continúan. Y luego los reprimieron también. Los reprimieron el 1 de mayo, así lo denunciaron, que las fuerzas allá del Estado las reprimieron. Y al final terminó el presidente con el tema de las pensiones, que firmó el decreto, y donde, bueno, la derecha y muchos críticos dicen que el dinero se lo van a robar. Y dijo, esos son los conservadores, esos son los enemigos de nuestro gobierno, que no tienen otra más que descalificar las acciones que están dando. Y bueno, después de eso vino la comida, invitada por el presidente de la República. Buena comida. Buena comida, agua de Jamaica y horchata. Y bueno, decirlo también que tuve
oportunidad de saludar al presidente. Ah, muy bien. Ahí lo saludé, le digo, presidente, los electricistas te agradecen el respaldo que nos has dado, pero todavía hay temas pendientes. Hay muchos compañeros sin empleo. La propuesta de nosotros está en la Secretaría de Gobernación. Venía atrás el secretario del Trabajo, dice, hay que seguirla atendiendo. Vamos a ver qué podemos hacer de aquí a lo que resta del sexenio. Le hice una invitación para que acudiera con nosotros a la hidroeléctrica de Necaxa, que es emblemática. Y bueno, lo pude saludar ahí a nombre de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, los compañeros del SUTIN. El secretario general le entregó también un documento sobre la problemática que ellos se enfrentan, y así terminó el encuentro con el presidente de la República en Palacio Nacional. Excelente, muy bien. Bueno, pues ahí está la crónica de este 1 de mayo en el Zócalo capitalino y también al interior del Palacio Nacional. Efectivamente, como se menciona, hay una fuerte reacción de la clase empresarial en contra de esta reforma al régimen de pensiones del Estado mexicano. La candidata del PRIAN también ha salido a manifestarse en contra, y lo que se observa es que ellos están en la lógica de defender a las AFORES, ¿no? Dicen, con las AFORES no te metas, ¿no? Sí. Como si las AFORES fueran sinónimo de trabajadores y trabajadoras. AFORES son empresas capitalistas que expropiaron el fondo de pensiones de los trabajadores mexicanos, se lo apropiaron por parte de un gobierno neoliberal de Ernesto Zedillo Ponce, y de ahí han hecho grandes fortunas de un dinero que sí era de los trabajadores y que sí se usaba para las pensiones. Y ahora que se les quita una parte, porque ni siquiera se les quita todo, y nosotros hemos sostenido de que hay que quitarles todo, ¿no? Sí, que regrese al sistema solidario, pensiones, al IMSS, al ISSSTE, para tener hospitales, para tener un sistema de salud, pues que sea digno de todos los trabajadores, que al final es dinero de los trabajadores. Esa es nuestra postura, ¿no? Sin embargo, bueno, saludamos que una parte, por lo menos, de este recurso que es de los trabajadores, regrese a un fondo social que se va a usar precisamente para lograr la pensión digna para aquellas personas, ¿no?, trabajadores que con una larga trayectoria de vida productiva no alcanzan una jubilación, una pensión digna, ¿no? Entonces eso ha molestado mucho a la candidata, a su partido. Dicen que van a interponer denuncias, que van a interponer... No, ya hay amparos. Ya hay amparos de trabajadores del Poder Judicial, de otras... Pues yo no sé qué trabajador estará pensando en que le conviene que su dinero lo manejen los capitalistas, ¿no? Más bien creo yo que es también parte de la contienda electoral, ¿no? Esta cuestión, pero desde luego que nosotros estamos por recuperar el régimen de pensiones social y solidario, que equivaldría a recuperar todo el dinero, no una parte, sino todo lo que tienen. Son 6.5 billones de pesos que están en las AFORES, y así cada mes te cobran gastos de administración, que aunque se dice que han bajado las cuotas de costo de administración, pues la ganancia que ellos tienen y además en donde lo invierten, pues siempre los trabajadores somos los que salimos perdiendo. Y ahí está el caso de Chile, que fue donde inició todo ese modelo privatizador de los ahorros de los trabajadores. Así es, nuestros ahorros del fondo de pensiones se van a las AFORES, los AFORES los invierten, hacen inversiones de riesgo, nunca comparten lo que alcanzan a ganar, siempre nos están reportando minusvalías, pérdidas, y además cobran por usar tu dinero para enriquecerse. Entonces, por eso es que nosotros estamos de acuerdo hasta ahí, ¿no?, con esto, pensando que es posible ir más a fondo en la recuperación de este régimen de pensiones social y solidario. Bueno, y luego viene un deslinde de nuestra organización por la tarde de un acto
que fue convocado a nuestras espaldas usando nuestros escudos y logotipos en un supuesto acto del Sindicato Mexicano de Electricistas. Ahí también nosotros hicimos un deslinde porque estas personas que se reunieron, que además eran muy poquitas, llegaron muchas organizaciones, pues de comerciantes, Sí, vecinales. Vinculados con el partido. Sí, de Morena, que fueron invitados, pues llegaron a ese evento, pero en realidad el grupo de los ex dirigentes traidores al ESME era muy reducido, ¿no? Claro. Y no representaba realmente a nuestra organización sindical. Sí, ahí lo que observa es el oportunismo de este grupo, que lo que viene haciendo pues, es el golpismo, como la derecha clásica, ¿eh? Sí, claro. Los sindicatos, porque recordemos que en el pasado, cuando el conflicto, pues nos montaron a la disidencia encabezada por el ex tesorero Alejandro Muñoz, pero todos estos secretarios estaban atrás de él. Y después se va al gobierno de Felipe el Espurio Calderón, llega la imposición con Peña Nieto y nos montan a un secretario general interino, que todos recordarán, Jorge Sáenz, que compañeros, ya hablé con Peña, compañeros. Le hablaba hasta con Dios. Sí, que hablaba que ya estaba resuelto el problema. Y después de eso, pues con la actual administración, con algunos funcionarios del gobierno, han buscado la forma de continuar profundizando nuestra división del sindicato para no resolver el conflicto. Ese es el tema de fondo. Y hoy se montaron en una contienda política electoral, donde pues ahí, en un proceso electoral, ¿qué hace el candidato? Sí. Pues les das espacios, Claro. porque no te vas a pelear, pero sí es muy claro que no convocaron más que unos cuantitos, porque no tienen esa convocatoria, no son No, y a miembros pesar de activos que les del dijeron sindicato, es muy que claro. los que fueran les iban a dar algo, ¿no? Sí, que a los siguientes días iban a anunciar las buenas nuevas, que lo vienen haciendo desde hace varios años ya, y esa es la forma en cómo están buscando incidir o golpear a nuestra organización sindical, a la dirección del sindicato, que hemos sido electos democráticamente, contamos con nuestra toma de nota, y eso es lo relevante para nuestra organización. Lo importante es mantener la unidad entre todos, sabemos cuáles son los verdaderos intereses de estos grupos, del doctor Humoris Causa, hoy el Espurio, porque pues lo llaman secretario general de un sindicato al cual no representa y ni siquiera es miembro activo de nuestra organización. Eso es muy claro, pero el oportunismo es el que vemos muy claro para poder estar ahí presente, porque no hay respuesta de lo que ellos se han comprometido con los de renta vitalicia, con la reinserción laboral y mil cosas que de manera permanente han estado llamando a todos los trabajadores, inclusive la resistencia, a incidir. Y lo más reciente es que llaman a querer tomar al Sindicato Mexicano de Electricistas por asalto. Y bueno, pues aquí responsabilizamos a estos señores, a estas gentes, por cualquier problema que se genere en nuestra organización. Vamos a estar muy atentos. Le hemos pedido también a nuestra gente que esté pendiente, a nuestros compañeros, al cuerpo jurídico, para hacer las denuncias correspondientes necesarias, y llamamos a la solidaridad de las organizaciones nacionales, internacionales, porque estamos nuevamente pues, ante este escenario de gente ajena a nuestra organización que busca cómo continuar golpeando un sindicato que ha dado muestras de lucha desde hace más de 14 años por el ilegal decreto de extinción de luz y fuerza del centro. Así es, y bueno, y hacemos también un atento llamado al partido Morena de, pues, que sepa también que nosotros demandamos el respeto a nuestra autonomía sindical, nos deslindamos de estos traidores, no nos deslindamos de nuestras posiciones políticas en relación a lo que ya definimos para el sindicato, el respaldo a la doctora Claudia Sheinbaum, también a Clara Brugada, ¿no? Pero sí llamamos la atención de que es necesario reivindicar por nuestra parte la defensa de nuestra autonomía. Nosotros hemos manifestado una postura que, como hemos reiterado una y otra vez, no es corporativa, ¿no? Nuestros compañeros que nos escuchan,
podrán votar por el candidato de su conveniencia, de su elección, de su preferencia. Como sindicato nosotros no obligamos de forma corporativa a que nuestros compañeros, pero hemos hecho un análisis y lo hemos venido diciendo en diferentes foros internos de la organización, de qué es lo que al sindicato le conviene en términos de poder llevar adelante la solución de sus reivindicaciones y de ser parte también de una agenda política nacional, a donde el sindicato tiene mucho que aportar en materia energética, en materia de transición energética, en materia de organización de espacios comunitarios como los que plantea la candidata Clara Brugada, los espacios de las autonomías y demás, con los que coincidimos políticamente y con lo que nosotros vamos a seguir refrendando como una posición en esta coyuntura política nacional. Sí, nosotros como miembros activos de nuestro sindicato ya fijamos una posición muy clara sobre la elección del 2 de junio. Coincidimos con la agenda de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, materia laboral, materia energética, y además estamos trabajando una propuesta que se la vamos a hacer llegar sobre lo que hemos identificado, de donde se le tiene que poner mucha atención a la construcción de las líneas de transmisión que están en el PRODECEN y también a la modernización de las redes de distribución, así como lo que es la transición energética para incorporar y llegar a los acuerdos de París, que es llegar al 35% de energías renovables. Y bueno, en el Sindicato Mexicano de Electricistas hay compañeros con todas las especialidades que podemos aportar al desarrollo económico de nuestro país. Sin energía eléctrica en las regiones, en los parques industriales, no habrá inversiones. No queremos ser un problema, queremos ser parte de las soluciones que demanda el sector. Efectivamente. Muy bien, pues vamos a dejar hasta aquí este bloque. Vamos a un corte y regresamos a Rojo y Negro. Primero de mayo del 2024. Este 1 de mayo del 2024, el Sindicato Mexicano de Electricistas y la nueva central de las y los trabajadores participamos en la marcha por la unidad de los trabajadores. Partimos del Monumento a la Revolución al Zócalo de la Ciudad de México. Ahí confluimos en un mitin unitario con las grandes centrales obreras de nuestro país y el movimiento social organizado. Escuchamos las palabras de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Unión Nacional de Trabajadores, el Sindicato Minero, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, la Confederación Regional Obrera Mexicana, la Conferencia de las Resistencias, entre otros. A nombre de la nueva central de las y los trabajadores, la compañera Marisol Adaya. ¡Nueva central! ¡Movimiento nacional! ¡Nueva central! ¡Movimiento nacional! Quiero señalar que seguimos siendo muy pocas las mujeres que somos portavoz de nuestras organizaciones. Por ello quiero manifestar nuestra exigencia de igualdad. De la nueva central de las y los trabajadores le damos gran importancia a la igualdad de género y la atención a la violencia. Consideramos que debe ser erradicada de nuestras organizaciones. Por otra parte, quiero denunciar que el gobierno no ha querido escuchar y menos resolver algunos conflictos muy importantes. Ya se mencionaron las huelgas mineras, el largo conflicto de los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, o de las y los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación contra la reforma penista. A veces se abren mesas de diálogo, pero la realidad es que no resuelven. Tampoco resuelven las exigencias de los transportistas de la Ciudad de México, organizados en el Sindicato de Trabajadores de Transporte de Pasajeros,
STTP, a las trabajadoras y trabajadores del Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, el SUTIEMS, a la Asociación Sindical de Trabajadores del Instituto de Vivienda, ASTIMBI, o del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, al que quieren desaparecer mediante un decreto presidencial, tal como lo hicieron con Notimex. Todo esto deja claro que hay una política antisindical y particularmente contra los sindicatos democráticos e independientes. Por eso, seguimos diciendo que gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. Además, a nombre de las cooperativas que estamos organizadas en la nueva central de las y los trabajadores, como Pascual, LF del Centro, Alcona, la Cruz Azul, entre otras, exigimos una legislación que realmente fomente y apoye al cooperativismo. Que las y los legisladores de verdad nos escuchen y no impongan leyes que solo benefician a una parte minoritaria. Exigimos eliminar el impuesto especial que aplican a las bebidas de la cooperativa Pascual. Soluciona la problemática de la cooperativa LF del Centro con el SAT. La recuperación de la planta de Cruz Azul en Hidalgo. Y se atiendan las denuncias y demandas de la corriente democrática en la cooperativa Trabajadores Democráticos de Occidente, TRADO. No podemos dejar de mencionar el grave conflicto de las cooperativas de ahorro y préstamo, organizadas en la Alianza Cooperativista Nacional, que durante más de 20 años han sufrido la persecución de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tratan a estas cooperativas como si fueran bancos. Incluso han llegado al barbarie de encarcelar a compañeras de la tercera edad. Es algo realmente indignante. Así que basta de persecución y de falsas acusaciones. Hacemos un llamado a que el próximo gobierno incluya de manera clara y profunda a la economía social solidaria en el Plan Nacional de Desarrollo como una alternativa que ofrece posibilidades a la clase trabajadora para acceder a una vida digna, por un cooperativismo con perspectiva de género, por espacios de trabajo libres de acoso sexual, por una vida libre de violencia. Y por supuesto, no podíamos faltar a este acto unitario y a nombre del Sindicato Mexicano de Electricistas hará uso de la palabra nuestro compañero secretario general Martín Esparza Flores. Compañeras y compañeros, trabajadoras, trabajadores, hoy debemos hacernos un amplio reconocimiento por haber salido de manera conjunta a conmemorar este 138 aniversario de la gesta histórica de los mártires de Río Blanco, Cananea y también los mártires de Chicago. En el marco de esta conmemoración también hay una convulsión a nivel mundial. Los países capitalistas insisten en continuar con su guerra comercial, con su guerra armamentista, y es increíble que el país vecino, que tiene firmado un acuerdo comercial con México, hoy esté financiando a los israelitas para seguir con el genocidio en Gaza. Es increíble que se siga financiando a la guerra cuando acá nos hablan de derechos humanos. Por eso la importancia de mantener la unidad de todas las organizaciones. Desde aquí les decimos, compañeros telefonistas de la ONT,
compañeros mineros, de la CROC, de la CRON, de la CENTE, de todos los movimientos sociales y populares, mantengamos la unidad, porque hay políticos malos y hay empresarios voraces que van a buscar romper la unidad de nosotros. Hace más de 14 años, el espurio de Felipe Calderón tomó por asalto armado y militar las instalaciones de Luz y Fuerza. Nos echó a la calle 44,000 trabajadores. Nos echó a pelear con el sindicato charro del SUTER, de la CTM, para meter empresas contratistas. Pero gracias a todos ustedes, el SME está de regreso, camaradas. Recuperamos centrales eléctricas y vamos por la recuperación de nuestra zona y materia de trabajo. Dijo en aquella época Calderón que iban a bajar las tarifas eléctricas. ¿Bajaron? Que iba a mejorar el servicio. ¿Mejoró? Que se iba a generar mucha economía en el país. ¿Dónde la vemos? No hay. Por eso es importante visibilizar los conflictos que están pendientes. Si bien es cierto, hay avances en materia de salarios mínimos, hay materia en el tema de pensiones, pero todavía la gran transformación para reivindicar a la clase trabajadora está pendiente. Por eso, desde esa plaza de la Constitución, sindicatos unidos jamás serán vencidos. Sindicatos unidos jamás serán vencidos. Muchas gracias. Bien, estamos regresando a Rojo y Negro en este último bloque para hacer dos importantes entrevistas a compañeros conocidos de ustedes que hoy nos acompañan y que nos van a platicar acerca de la remodelación de este Deportivo de Lechería. Está con nosotros el compañero Arturo Vázquez Hernández, él es subsecretario general de la hermana División Lechería, y nuestro compañero secretario del Trabajo, Israel Núñez Delgadillo. Entonces, ellos tienen que ver con esta remodelación, han estado trabajando muy intensamente para que el día de hoy se reinaugure estas instalaciones, tanto deportivas como sindicales, y queremos entonces que nos platiquen, platícanos Arturo, qué se hizo en este auditorio, porque está muy cambiado. Yo lo conozco desde hace muchos años, y una de las características que recuerdo de otra época es que este era un auditorio que era muy oscuro, siempre era una de las características. Hoy está muy bien iluminado. Platícanos qué hicieron aparte de la iluminación, las butacas, el proemio. Si gustas, por favor. Sí, muy buenos días, secretario del Exterior, secretario de Trabajo, secretario general. Sean ustedes bienvenidos a su casa División Lechería. Saludo a toda la digna resistencia, compañeros jubilados, renta vitalicia y compañeros en resistencia. Como ustedes saben, soy Arturo Vázquez Hernández, lo mencionó el secretario del Exterior, subsecretario de esta división. Es la remodelación de nuestro auditorio, la remodelación de nuestras instalaciones deportivas, que a partir de unos momentos será llamado el Deportivo 11 de Octubre Martín Esparza Flores. Y como mencionaba nuestro secretario del Exterior, pues sí, está irreconocible nuestro auditorio,
se han hecho mejoras, se han cambiado todas las butacas nuevas, se ha instalado madera en todo alrededor, la iluminación, que pues sí, desafortunadamente un poco tenebrosa antes, ahora pues es mucho el cambio, compañeros. En el campo deportivo se ha instalado alumbrado para que cuando se tenga necesidad que la familia electricista quiera realizar algún tipo de evento por la noche, ahora ya se va a poder realizar. Se han hecho mejoras en todas las oficinas sindicales de esta división, se han hecho mejoras también en todo lo que es el área de la alberca, vestidores, la alberca misma. Se concluyó con los trabajos en un nuevo salón de usos múltiples dentro del área de la alberca, y son muchas las reparaciones, las remodelaciones que se han hecho. Queremos dar el agradecimiento a todas las gestiones que han hecho todo nuestro comité central, pero principalmente dentro de este trabajo a nuestro secretario general y nuestro secretario de Trabajo, Israel Núñez Delgadillo, que es la persona que ha estado al frente día con día de todos los compañeros que vienen de diferentes divisiones a realizar los trabajos en esta división, compañeros, darles un agradecimiento, porque no es fácil, compañeros, no es fácil que muchos compañeros salgan de su lugar de origen para venir y quedarse por semanas completas laborando y cumplir con el objetivo que se ha trazado, mejorar las instalaciones para la familia electricista, compañeros. Muy bien, Arturo. Y si nos puedes platicar, compañero Israel, ¿cómo surgen, de dónde salen los recursos, cómo se costeó este importante proyecto de remodelación, no solamente de esta división, sino de otras, y cómo se están utilizando los recursos, tanto humanos como materiales, para hacer este importante esfuerzo de no solamente conservación, sino de resurgimiento de nuestro Sindicato Mexicano de Electricistas. Adelante. Bien, saludo a todos, saludo a los compañeros de la mesa. Bien, es cierto y efectivamente, compañero Beto, el tema ahí que hemos venido profundizando hay que comentarlo. Se ha trabajado con un equipo de compañeros de la Resistencia que vienen haciendo los trabajos en la división Lerma. Arrancamos este proceso de mejoramiento, rehabilitación básicamente de las instalaciones. De ahí nos pasamos a la división Alameda, con cosa que se ha documentado por Radio ESME. Después de ahí nos fuimos a Juan Doy, y este tema de lechería era un reto gigantesco. Hay mucha infraestructura, por circunstancias diversas se fue deteriorando, pero al final hoy con esta compañeros, 70 compañeros, que hay que precisarlo, que vienen de la división lechería, que han estado trabajando aquí, que vienen de la división Lerma y que vienen de la división Alameda. Es cierto lo que comenta el compañero Arturo, es complicado y difícil dejar a la familia durante toda la semana y dormir pues, aquí en instalaciones que se preparan para poder ejecutar los trabajos. Los compañeros desde que sale el sol, 7 de la mañana, hasta que se oscurece, no dejaron de laborar y de trabajar para que todos los compañeros de la heroica Resistencia puedan disfrutar ahora de las instalaciones, de la rehabilitación de la alberca, que ha quedado de manera muy padre y que habrá oportunidad de que todos los compañeros vengan a visitarla. En ese sentido es un amplio reconocimiento a los compañeros. El esfuerzo está ahí, pero nada hubiera podido ocurrir sin la instrucción y determinación de nuestro secretario general, el compañero Martín, aquí presente, que ha instruido que esto se mejore para darle vida y reactivar la participación en las divisiones. Me comentas y me preguntas del presupuesto, pues finalmente hay que comentarlo. La cooperativa, el F del Centro, es quien ayuda y aporta para que estas mejoras se puedan dar en beneficio del sindicato, a partir de los trabajos que se vienen realizando, de las cosas que se vienen obteniendo. Ahí finalmente se puede observar que pues, la cooperativa ha sido solidaria, ha estado al pie del cañón y al margen para poder superar este reto que fue lechería y poder mejorar las instalaciones. Un amplio reconocimiento a la cooperativa, que ha sido muy solidaria y que ha estado al pendiente. Eso debo comentarlo, miren, por decir, toda la madera que ustedes pueden observar en estas divisiones y particularmente hoy acá, ha sido del proceso que está en un programa. Eso es importantísimo decirlo. Hay un programa que se estableció en la división Lerma con las autoridades estatales para que de las 150 hectáreas que tiene la hidroeléctrica empecemos a hacer un proceso de reforestación. Hemos impactado 5 de ellas, se retiraron los árboles viejos o dañados y se ha venido sembrando un nuevo árbol para efecto de ese programa.
Toda esa madera, lejos de que se desperdicie, pues la que nosotros le damos un tratamiento, los compañeros básicamente allá en Lerma, se puso un aserradero, se puso una carpintería, y ya los camaradas que vengan a visitar las divisiones que hemos comentado y particularmente lechería, podrán observar que es madera de los árboles de Lerma. Todo ese proceso de reciclaje y de acondicionamiento en las mejoras del propio sindicato. Y también hay que comentarlo y decirlo, logramos colocar un promedio de 7,000 blocks que se fabricaron directamente en la bloquera de Lerma, y desde allá se trajeron, y es lo que bardeó toda nuestra barda del campo de fútbol y de béisbol. Y así, compañeros, podíamos comentar pues todos los aspectos que han sido mejorados, pero básicamente, y lo más importante es que los compañeros se acerquen a su casa, los miembros activos se acerquen al sindicato y podamos disfrutar entre todos el esfuerzo de este gran sindicato, mi querido Beto. Muchas gracias. Y como ustedes se pueden dar cuenta, lo que destaca el compañero Israel es que todo lo hemos hecho con recursos propios. Exacto. De la propia resistencia, de la propia cooperativa y de lo recuperado por la digna lucha de resistencia, como esta central hidroeléctrica de Lerma. Es decir, esto es importante porque nos da la perspectiva de cómo con los propios recursos de la organización y de sus logros se pueden hacer muchas más cosas para el bienestar de nuestros compañeros agremiados. Secretario, ¿tú quieres comentar algo? Sí, es importante resaltar que aquí nuestro compañero Arturo Vázquez con todo su subcomité son los que le dieron seguimiento para que nuestros compañeros estuvieran en condiciones cómodas, el tema de los alimentos y darle seguimiento a los programas de obra para poder llegar a este día. Sin la participación del subcomité y compañeras y compañeros de aquí de la división no hubiera sido posible. Entonces llegaron los recursos materiales, recursos humanos, que ya lo explicó nuestro compañero Israel, secretario del Trabajo, y la cooperativa, que más al rato va a estar por acá, Félix Hernández Gamundi, Carlos Sánchez, que son los que se encargan de dispersar los adelantos de rendimiento para nuestros compañeros. El sindicato también ha puesto su granito de arena, con recursos también para poder avanzar. Y tenemos que recalcar que llevamos más de 14 años de lucha de resistencia. La mayor parte de nuestros recursos ha sido para defender nuestra organización sindical, todo lo que le hemos invertido en abogados, en movilizaciones, en acciones, pues sí se deterioraron nuestras instalaciones. Claro. Y hoy pues las condiciones empiezan a cambiar y nos permite mejorar nuestra infraestructura para tener instalaciones dignas para nuestros compañeros jubilados que próximamente estarán aquí, jubilados y compañeros de la resistencia que van a recibir su credencial actualizada para el sindicato. Y bueno, vamos a hacer un recorrido sobre las instalaciones. La verdad que el deportivo quedó transformado. Muy bonito. Es una verdadera transformación. El alumbrado en la noche se ve padrísimo y vamos a tener actividades deportivas. Okay. Van a venir los Pericos del Puebla el 25 de mayo muy bien. A hacer una clínica acá y un partido contra la selección del Dream Team del SME en béisbol, para que todos los beisbolistas, compañeros aquí, vamos a necesitar pitchers jonroneros, de todo vamos a necesitar. Va a ser un buen evento con las familias, claro, con los compañeros de la resistencia. Los Pericos fueron campeones de la Liga Mexicana de Béisbol de la temporada pasada, y luego la otra, la Copa del Rey. También fueron campeones, y vamos a tener aquí la presencia en este bonito estadio que quedó pues de primera. Y la alberca también para los hijos de los trabajadores, familias, que en esta región hay bastantes. Entonces, la verdad, una felicitación, compañero Arturo. Gracias. Hácelo extensivo a los compañeros del comité, compañero Israel, igual extensivo. Ayer estuvimos por la noche platicando con los compañeros de la cooperativa, pudimos entregarles sus reconocimientos y hoy se va a ver concretado con la reinauguración de estas instalaciones dignas para los trabajadores y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Enhorabuena y muchas felicidades. Pues muchas cosas de estas se pueden hacer, compañeros
que están siguiendo esta transmisión con la unidad, con una buena administración de los recursos que hemos recuperado con la digna lucha y resistencia, para ponerlos al servicio del bienestar y la recreación, en este caso, de nuestros compañeros agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas, a nuestros compañeros socios cooperativistas que son parte de nuestros miembros activos, nuestros compañeros de renta vitalicia, nuestros compañeros jubilados, y este deportivo pues está abierto, y le vamos a pedir aquí a Arturo que haga una invitación a todos los compañeros para que visiten estas instalaciones, que se sientan reflejados ahí y que pues le den también un buen uso a estas instalaciones, porque son parte de nuestro patrimonio colectivo y pues a eso tenemos que abocarnos. Sí, compañeros, como dijo nuestro secretario, se les hace una atenta invitación para que acudan a su deportivo de División Lechería. Son instalaciones dignas que son para que verdaderamente la familia electricista pueda disfrutar. Pero también, como en todas las situaciones, pues debe de haber reglas. Y esas reglas son para que podamos tener en buen estado nuestras instalaciones. Y decirles también que se va a tener que cumplir el reglamento a carta cabal, porque queremos que estas instalaciones perduren y sigan dando el beneficio para lo que fueron rehabilitadas, compañeros. Entonces, los esperamos aquí en su casa, División Lechería Deportivo, próximamente 11 de octubre, Martín Esparza Flores, compañeros. Isra, ¿quieres comentar algo? Sí, invitarlos a todos, compañeros, a que participen, a que vengan aquí a la División Lechería, y ciertamente también por la noche va a poder haber actividades de la alberca, porque ya también se iluminó. Me parece que es importante que se comente, y no queda más que la participación de los compañeros, a que se vengan para acá, para que disfruten de todo el esfuerzo del sindicato. Muy bien, secretario. Sí, solamente me resta decirles que este auditorio ha quedado pues completamente rehabilitado, butacas nuevas, y aquí es un auditorio para que se discutan la problemática de nuestra organización, principalmente aquí la División Lechería. Aquí hay de varios escalafones que se integran para discutir ampliamente los temas de interés de nuestra organización, temas de interés general, y bueno, aquí van a estar muy cómodos con estas instalaciones dignas. También sus oficinas quedaron rehabilitadas, la de jubilados, es una oficina de jubilados nuevecita que se remodeló, de nuestro compañero Rafael Díaz, que es el representante principal del grupo de jubilados, y el llamado a los jubilados con conciencia esmeíta para que acudan a sus instalaciones, a que acudan a visitar cómo con la mano de obra calificada de nuestros compañeros de la cooperativa LF del Centro se ha podido rehabilitar completamente esta división, su local sindical, sus oficinas, pero también su deportivo, un deportivo que está abierto para todos los trabajadores y sus familias. Eso iba a decir yo. Algo muy importante es que aquí pueden venir compañeros de cualquier de las hermanas divisiones. Así es un deportivo del ESME, de sus agremiados. Los que sí se abstengan de venir son los que no tengan su credencial de miembros activos. Aquellos que hayan traicionado a la organización, pues no serán bienvenidos. Pero todos aquellos que resistieron, independientemente de sean la División Centro, de todas las divisiones hermanas que están al interior del país, pueden hacer uso gratuito de estas instalaciones. Así que serán bienvenidos. Secretario, pues ya es la hora de... Sí, no es la hora de terminar con esta emisión de Rojo y Negro, no sin antes reconocer el esfuerzo que hace Radio ESME por internet, a nuestras compañeras y compañeros que están en los controles técnicos para dar testimonio de lo que hemos venido haciendo a lo largo de todos estos años, y hoy se reivindica aquí nuestra labor en la División de Lechería con estas instalaciones dignas para todos los trabajadores. Enhorabuena, compañeros de la División de Lechería, compañero Arturo Vázquez, Israel, subsecretario del Trabajo, y a todos los que han participado abiertamente en todos estos trabajos. La lucha continúa,
Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas. ¡Que viva!